Doctora Leticia Bonifaz Alonso, doctora maestra y licenciada en Derecho por la UNAM, actualmente es consejera jurídica de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coordinadora de proyectos especiales en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Yo agregaría que tiene una muy reconocida capacidad de ejercicio de influencia activa, asertiva también, y que también solo la iguala en esa cualidad su eficacia, que también es solo comparable con su muy conocida franqueza. Así que los dejo con la doctora Leticia Bonifaz. Gracias, Salvador. Pues muy buenas tardes. Tenía muchos deseos de estar en esta mesa, pero después de quedar entre los dos Migueles ya no sé qué tono seguir, si el de Carbonell o el de Pulido, porque están demasiado contrastantes. Pero bueno, yo estoy a una semana de rendir mi informe en la Asamblea Legislativa y he cuidado mucho las cifras, y porque les dije las puede leer Miguel Carbonell, entonces cuiden mucho que todo sume y que todo sea muy cuidado, porque no vaya a ser que seamos objeto de estudio más adelante. Entonces, quiero comenzar por decirles que este seminario, aparte de estar muy bien organizado, felicito a Óscar Guerra, ya se me fue, felicito a los organizadores, y creo que los temas quedaron muy equilibrados y me da gusto estar en esta mesa, sobre todo porque voy a hablar de algo que no sabía tampoco de qué iba a hablar Miguel Pulido. Se ve que tuvo buena influencia ahí en la Facultad de Derecho, porque justamente lo que yo iba a comentar es que de todo el proceso de administración de justicia, el área más olvidada es justo la Defensoría de Oficio. Y como a la Consejería Jurídica le toca atender los asuntos de la Defensoría de Oficio, yo quiero platicarles las experiencias del tipo de consultas que hemos recibido y dónde está la Defensoría de Oficio. Siempre repito, cuando me reúno con Miguel Mancera, con Edgar Elías, que la Defensoría de Oficio parece ser la última en la cadena alimenticia, desde el punto de vista presupuestal y desde todos los puntos de vista, porque pareciera una cuestión allí adicional agregada. Déjenme decirles que cuando recibimos la recepción del gobierno, me entregaron un documento que para mí fue verdaderamente agresivo, pero que sirvió para tocarme el orgullo y el amor propio. Era el resultado que había hecho la Comisión de Derechos Humanos sobre la Defensoría de Oficio, y era un documento encuadernado que tenía como fotografía inicial una papelera con un archivero cayéndose. Entonces, bueno, esa imagen y el ver así la Defensoría de Oficio me hizo a mí pensar que no solo teníamos que levantarla de donde estuviera, sino ser también modelo, como en muchas otras cuestiones que al final logramos en estos 5 años de gobierno. La Defensoría de Oficio, me decía ahorita Salvador, es muy pequeña para el número de habitantes de la Ciudad de México. La Defensoría de Oficio tiene 304 defensores en materia penal, 47 para justicia de adolescentes, 117 para las materias civil y familiar. Eso los defensores de oficio, los peritos y las trabajadoras sociales son muchas menos. ¿Y qué cantidad de juicios se atienden? Ahí viene parte del heroísmo de los que trabajan en la Defensoría de Oficio. Los números han variado, y también aquí para que los analice Miguel, porque yo sí quisiera ser luego objeto de estudio. Solo en los procesos penales, si comparamos la cantidad de asuntos de 2004, que eran 15,700, ahorita tenemos 19,756, porque en el Distrito Federal ha aumentado mucho la cantidad de procesados, al punto de que tenemos un serio problema en los reclusorios de la Ciudad de México. Pero la Defensoría, por ejemplo, bajó considerablemente la edad de los defensores, porque cuando empezamos con los controles empezaron a huir, y quiero agradecer al doctor Patiño Manfer, que está aquí con nosotros,
porque gracias a la Facultad de Derecho y también a la ENEP Acatlán, ahorita el 95% de los defensores de oficio ya están titulados porque se hicieron cursos de titulación para ellos, el 8% cuentan con un posgrado y el promedio de edad de los defensores está en 31 años para mujeres y 32 años para hombres. Hicimos una renovación generacional, la Defensoría de Oficio requiere compromiso, requiere pasión, como la mayoría de las cosas que uno hace, pero en el caso de esta defensa, y recordando a Ponciano Arriaga, este compromiso de llevar las cosas a buen puerto ha tenido gran efectividad, sobre todo en el ámbito de lo familiar, la materia de los alimentos, de la guarda y custodia de los menores, y hemos tenido casos verdaderamente dramáticos y quiero comentarles de uno que me llegó por vía de transparencia. Es un caso excepcional de los poquísimos que me han llegado porque de todas las áreas de la consejería, la Defensoría es la que menos solicitudes tiene de transparencia. No sé si después de este foro y de esta publicidad vamos a lograr incrementarlas, pero sí la Defensoría recibió algo muy interesante. Teníamos en los defensores penales, y también aquí creo que es muy importante saber cómo se debe hacer una medición de efectividad de los defensores penales, porque no puede ser en función de las personas que sean absueltas. Eso no puede ser porque a nosotros nos llegan la mayoría de los casos perdidos o gente incluso que solo cumplimos manteniéndola informada de sus derechos, de sus obligaciones y que se sigue el debido proceso y hasta ahí. Por ejemplo, a la Defensoría de Oficio le llegan casos como el propio de la Mataviejitas, que ha sido el más relevante de los últimos años, cómo se defiende a la Mataviejitas, o el asesino del Metro Valderas, que todos vimos en la televisión lo que pasó, y estas personas de escasos recursos pues quedan asesoradas por la Defensoría, pero tuvimos un caso muy grave y que desafortunadamente es muy común. El caso de una violación de una menor de 7 años por su padrastro. La Defensoría de Oficio mandó a hacer el estudio pericial y en el estudio pericial resultó que el señor era culpable, el padrastro. Al defensor de oficio no le hubiera quedado más, pues eso, decirle ya tenemos los elementos, usted es culpable, yo me voy a limitar a seguir el proceso, nada más manteniéndolo informado de a qué tiene derecho en cada uno de los puntos en donde vaya avanzando su juicio. Pero simultáneamente nos llega por parte del padre de la niña la información vía transparencia de si le debíamos proporcionar el estudio pericial de la violación. Nosotros ya no lo íbamos a usar en juicio y tuvimos una reunión para saber, ahí estaba el interés superior de la niña, era la niña la que le había platicado a su papá toda la tragedia y finalmente, como el defensor de oficio no incurría en ninguna responsabilidad, ayudamos y protegimos a la víctima, creímos que eso era lo correcto por hacer. Entonces les decía, la Defensoría de Oficio tiene, como saben, un límite de monto en salarios mínimos, son 121 salarios mínimos para que la Defensoría de Oficio tome el patrocinio de un caso y la mayoría de los casos que rechazamos es o porque exceden ese límite, se rechaza el 10% de las personas que llegan y que llega muchísima gente del Estado de México y a la que por razón de domicilio no podemos atender. Desafortunadamente, no está en los mismos niveles en este momento la Defensoría de Oficio Familiar en relación a la Defensoría de Oficio Penal, que es a donde tenemos las más serias deficiencias. Y aquí entro a un poco a lo que decía Miguel Carbonell en el sentido de si ya estamos haciendo la tarea de la reforma que viene. Y para tranquilidad de Miguel y para tranquilidad de todos ustedes, les quiero decir que la reforma ya casi está lista, pero que vamos a tener el serio problema presupuestal. No sé si han escuchado en las noticias de los últimos días, pero el Distrito Federal va a recibir un recorte presupuestal cercano a los 14,000 millones, es un golpe durísimo,
y el sistema de administración de justicia va a ser de los impactados. Posiblemente la obra pública sea lo más delicado, pero ya son cuestiones financieras las que están deteniendo la implementación de la reforma. Hay voces que dicen, pues publiquemos y que la entrada en vigor sea en X tiempo. Hay pretensiones que yo creo que se pueden reducir. Lo que sí creo es que el ejemplo que tuvimos en justicia de adolescentes es un ejemplo que puede estar sirviendo mucho como experiencia previa a lo de los juicios orales. Y aquí les quiero decir nada más para que se den una idea, que en justicia de adolescentes tuvimos un concurso de 97 plazas para defensor de oficio. Lanzamos la convocatoria para 97 plazas y se presentaron 1,300 aspirantes. De esos 1,300 aspirantes se les hicieron 3 exámenes. El primero fue de conocimientos. Quien pasó el de conocimientos fue a una entrevista y el que pasó la entrevista fue a un examen de control de confianza. Por esa razón les puedo asegurar que el nivel de la calidad académica de los defensores de oficio en el Distrito Federal sí ha mejorado considerablemente. Ya para terminar, quiero decirles que además desde la Consejería Jurídica me ha tocado revisar pues los cambios a la Ley de Transparencia, a la Ley de Datos Personales, los reglamentos, uno está ahorita en refrendos y próximo a publicarse. Y sí, el mayor problema que se tiene en estos temas es el límite de lo público y lo privado. Y creo que no vamos a poder nunca, y lo estoy viendo en las experiencias de los otros países, poner un límite definitivo y que diga hasta aquí, y vamos a tener que ir viendo por los casos concretos. Yo quiero agradecer la comprensión que ha habido de parte del InfoDF, de todos los procesos en donde la Consejería es parte, y sí soy optimista en que en estos dos temas, en transparencia y en datos personales, también estamos a la vanguardia, y lo que viene para el país a partir de los avances que se han dado en el Distrito Federal son señales de que estamos en un estatus mucho mejor del que nos encontrábamos hace algunos años. Pues dicho esto, Salvador, sería parte de la experiencia que hoy quise compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuántos